¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. Quizás este tema es de los más importantes que todo creyente debería conocer. ¿Qué es una doctrina? ¿Qué es un dogma? ¿Qué es una herejía? ¿Qué es una sana doctrina? Esto se parece mucho a cuando un bebé nace y empieza a alimentarse. La doctrina deberíamos decir que es la leche materna y los cuidados que la mamá y el papá le brindan. Un dogma podría ser como una creencia familiar que le han enseñado a la mamá, por decir algo, que cuando el nené se enferma de tal cosa hay que darle una agüita de arroz, una gotica de no sé qué y de esto, sería un dogma. Una herejía sería todo aquello que va contrario a lo que el papá y la mamá han determinado enseñarle a su bebé. Y la sana doctrina viene a ser la aplicación por parte de ese nuevo ser a su vida, de lo que le han enseñado a sus padres. Eso lo utilizo como ilustración, pero vámonos a lo que dice las definiciones, lo que dice el diccionario, que es cada una de estas palabras. El diccionario dice que la doctrina es el conjunto de principios, de enseñanzas o de instrucciones que se consideran válidos, ya sea en un lugar de filosofía, de política, de religión, ¿sí? En cualquier lugar donde haya una comunidad, donde haya unas personas, hay doctrinas. Son las enseñanzas, los principios y las instrucciones que se consideran válidas. Vendría a ser el ejemplo que les dije, lo que el papá y la mamá le están enseñando a su hijo y cómo lo están criando. Ellos consideran que eso es lo válido. Sin embargo, acá surge una pregunta y es, ¿por qué de la misma Biblia, del mismo libro, hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas doctrinas? ¿Por qué existe ese concepto de la sana doctrina? ¿Quién tiene la sana doctrina? Por supuesto que cada perfil religioso dice que son ellos. Pero todas las religiones que hay, que se diferencian unas de las otras, afirman que tienen la sana doctrina. Cuando se afirma que alguien no tiene la sana doctrina, es generalmente porque se va contra la mayoría de personas que siguen unos conceptos. Entonces, si la mayoría siguen unos conceptos, todo aquello que se oponga a estos conceptos, a esta doctrina, o es herejía, ¿sí?, o es falsa doctrina. Es la idea de este episodio número 11 de Raíces de la Fe, que usted pueda tener bases para discernir cada enseñanza que recibe. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una proposición que se hace de los fundamentos o principios, y generalmente esas proposiciones son impuestas por autoridad. Entonces vea qué interesante, la doctrina son los fundamentos, son las enseñanzas, son las instrucciones básicas, pero los dogmas es alguna otra enseñanza basada en una doctrina que se hace por imposición, porque se tiene una autoridad. Ahora, ¿qué es la herejía? La herejía directamente es una opinión contraria a las doctrinas. Estoy hablándole en términos generales. Puede ser que militarmente hayan herejías, sí, porque hay unos fundamentos, hay unas doctrinas. Puede ser que filosóficamente hayan herejías, sí, si usted pertenece a una escuela filosófica o sigue una escuela filosófica y alguien va en contra de esas doctrinas, de esos fundamentos, entonces se dice que es una herejía en el ámbito filosófico. Pero lo que nos atañe a nosotros es la fe, es el campo de la fe. Ahora, ¿habla algo la Biblia acerca de las doctrinas? Por supuesto. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 2, dice para aprender sabiduría y doctrina. Cuando dice para aprender sabiduría y doctrina, la palabra doctrina que se tradujo acá es la palabra musar. Y es interesante que esa palabra musar tiene que ver con las normas de la vida de una persona. ¿Sí? De hecho, dentro del círculo literario del pueblo de Israel, hay libros especializados en musar, en cómo se debe comportar una persona que sigue los lineamientos del judaísmo, cómo debe vivir, y ahí están los lineamientos. Entonces, todos nosotros deberíamos de tener claro cuáles son nuestras doctrinas, cuáles son los puntos principales de nuestras doctrinas. Y vean esto que es bien fuerte, a pesar de que uno cree que determinada comunidad, determinada congregación, determinada iglesia o denominación, uno dice, esta es sana doctrina.
lo dice así sin ni siquiera evaluar cuáles son los principios fundamentales de esa organización o de esa iglesia o de esa comunidad, de esa congregación. Sana doctrina, ¿por qué? Porque se parecen a nosotros, porque cantan las mismas canciones de nosotros, porque utilizan los mismos términos que nosotros. ¿Y es eso cierto? ¿Es eso cierto? Ahora, la Biblia trae como base fundamental una doctrina estructurada. Sí. ¿Cuál es la labor del creyente? ¿O cuál es la labor del discípulo juicioso y estudioso de su fe? Investigar en la Biblia, ¿sí? Utilizar todos los medios posibles para descubrir cuál es la doctrina que la Biblia enseña. Pero tenemos varias dificultades. Una dificultad es que nosotros tenemos diferentes traducciones de la Biblia. Cuando usted tiene diferentes traducciones o versiones de la Biblia, casi siempre, y eso lo vimos en episodios anteriores de nuestro programa Raíces de la Fe, casi siempre una traducción de la Biblia tiene una tendencia, casi siempre está parcializada hacia determinados temas. Si usted lee una Biblia que ha sido traducida desde el punto de vista de la religión católica, usted encontrará que hay temas que en la traducción son tendientes a la religión católica. Si usted toma una Biblia que ha sido traducida con la línea protestante, encontrará que tiende su traducción y su terminología a favorecer las doctrinas protestantes. Igual puede pasar con una traducción que usted tenga de perfil judío, ¿sí? Hay una Biblia que se llama la Biblia BIN, que es una Biblia israelita, que tiene la terminología judía en cuanto a las palabras, ¿sí? Sin embargo, el querer enfatizar tanto la esencia judía de la Biblia, en ocasiones se ve como que se quiere parcializar hacia esa línea de fe. Y no estoy censurando, pero puede ser contraproducente cuando usted hable con una persona que no piensa como usted, porque usted basa su doctrina en su Biblia, en su traducción. Y entonces vean el dilema que tenemos, vean la cuestión tan difícil de encontrar cuáles son los lineamientos fundamentales de la fe. Porque si usted toma una Biblia, por decir algo, usted toma la Biblia que tradicionalmente se considera que es la Biblia más cercana a la traducción, tradicionalmente estoy diciendo, es la versión Reina Valera. Si usted ve ahí en la Reina Valera, lo primero que influye son los títulos que le han puesto a los pasajes. Esos títulos no están en los manuscritos más antiguos. Esos títulos puede ser, y no estoy diciendo acá porque no estoy viendo el complot religioso en las Biblias, pero puede ser que las personas que pusieron los títulos lo hayan puesto con la mejor intención. Sin embargo, los títulos a veces le quieren dar a una tendencia al lector de la Biblia, y eso no es correcto. Por ejemplo, usted lee en primera carta a los Corintios en el capítulo 11, el título que dice ahí, dice Institución de la Cena del Señor. Cuando usted lee ese título, usted asume que lo que va a hablar ahí es que se instituyó la Cena del Señor. Ahora, usted lee ese pasaje de Corintios 11 y va a decir, vean, acá se instituyó algo que se conoce como la Santa Cena. Pero si usted va a escudriñar profundamente qué era lo que ocurría ahí en Corinto y a qué se refería Pablo con que algunos comían primero y otros quedaban con hambre y mejor cada uno come en su casa, si usted lo investiga juiciosamente va a descubrir que lo que estas personas estaban celebrando era la fiesta de Pascua. Era la Pascua, que en hebreo se dirá Pesaj. Pero de ahí se ha basado la interpretación de la teología cristiana moderna para decir que esa es la base bíblica para la Santa Cena. Y la Santa Cena es un dogma basado en un texto bíblico, como les dije al comienzo. Se basa en un texto bíblico y el dogma amplía el concepto. Ahora, ¿es un dogma malo? ¿Es negativo? Yo no lo creo. Sin embargo, las personas que lo practican y la viven, la Santa Cena, en ocasiones hacen de ese dogma algo como si fuera 100% bíblico esa práctica, de que una vez al mes, algunos lo hacen cada 8 días, como cada uno lo haya determinado a hacer. Sin embargo, esa práctica de tomar un poquito de jugo de uva y un pedacito de pan, así como está interpretado Corintios 11, se dice, esta es la institución de la Santa Cena. El término Santa Cena no estaba en el contexto de la iglesia primitiva. Esa práctica no estaba en el contexto de la iglesia primitiva. Ellos se reunían una vez al año
y hacían una cena grande, comían, tomaban vino, participaban del pan, ¿sí? El Mesías lo enseñó y lo dijo, pero él lo destacó como elementos fundamentales, no como el todo de la cena. No estoy criticando la Santa Cena, pero sí le estoy diciendo que es un dogma. ¿Que es positivo? Yo creo que es positivo en cuanto a que ayuda al creyente. ¿Cuándo es negativo? Cuando a usted lo censuran que no puede participar de la Santa Cena porque está en pecado. Ese es otro dogma. Eso no está respaldado en la Biblia. Cuando dice cualquiera que toma la cena del Señor indignamente, no se refiere a eso. ¿Y a qué voy con esto? No le voy a aclarar este tema en este episodio porque ese es un tema casi que para un episodio completo. Pero hay que contextualizar lo que a nosotros nos han enseñado. Por ejemplo, otro dogma. Hay un dogma dentro de la fe católica que dice que María siguió siendo virgen incluso después de haber tenido al Mesías y que fue virgen por siempre. Han tomado el concepto de la Biblia de que ella era una virgen y el dogma que agregó, que ella fue virgen por siempre. Y algunas personas lo pregonan, lo defienden y hasta algunos se enfurecen si alguien les contradice eso. Pero ¿está respaldado todo el dogma en la Escritura? No. ¿Es malo? Eso sí lo evalúa usted. Porque en cierto sentido hay dogmas que van contra la lógica, contra el sentido común. Cuando un dogma va contra la lógica, contra el sentido común, yo debo ser lo suficientemente sensato para decir esto no es verdad. Por ejemplo, un dogma dentro de la Iglesia y el Catecismo Católico es la oración a los santos. Que hay santos que la Iglesia ha nombrado, ha canonizado y que se les puede pedir a ellos y ellos interceden ante Dios. ¿Eso está en la Escritura? No está en la Escritura. Es un dogma, ¿sí? Un dogma protestante. El dogma protestante es que la Biblia es más que suficiente para entender nuestra fe. Biblia, solo Biblia. Y entonces cuando uno lo analiza y dice, es verdad, la Biblia sola es suficiente para darle claridad a nuestra fe, y uno descubre que no. La Biblia para la vida de uno, para tomar los principios, es suficiente. Y eso lo dejo claro. Para tomar principios de vida, de santidad, de comportamiento, es suficiente. Pero para interpretar toda la Biblia necesitamos historia. Necesitamos conocer la historia, necesitamos conocer datos geográficos, necesitamos conocer datos incluso médicos, incluso científicos. Ahora, si una persona no quiere buscar todo eso, simplemente mira en la Biblia lo que le compete para tener una vida recta. Pero la Biblia por sí sola, hay pasajes que no se interpretan fácilmente. Hay interpretaciones de porciones en la Escritura que requieren historia, o si no se van a formar las herejías. Cuando a usted alguien le dice que usted tiene una herejía en contra de la Biblia y se la logra demostrar con hechos históricos, usted va a decir, bueno, pero así lo creo yo. A mí, alguien dice, a mí lo que me importa es seguir el camino de Dios y ser salvo. Y hay gente que no sabe tener una discusión sana para defender sus doctrinas. Y eso no debería pasar. Yo no creo a esa historia que nos han dicho que hay hombres de Dios para estudiar la Biblia e interpretarla. Y hay ovejas. Yo creo que somos ovejas en cuanto al comportamiento y en cuanto a la manera de ser y de vivir. En ese sentido somos ovejas. Pero que tenemos que ser personas estudiosas, sí, sí. Vean, usted puede estar discriminando a alguien porque no tiene una interpretación igual a la suya en cuanto a conceptos bíblicos y estar determinando que es un hereje, que es un apóstata o que usted se torció. Yo mismo he sufrido eso, no lo digo sufrido como, ay, pobrecito. He padecido, bueno, padecido también va por el mismo lado de la palabra. Bueno, he tenido que tolerar y soportar conceptos que se da de mi enseñanza por parte de algunas personas que ni siquiera nunca me han escuchado enseñar. Pero como les han transmitido que yo enseño X o Y conceptos, las personas los dan por cierto y me han hecho a un lado. No estoy quejándome de eso porque en realidad cada persona decide con quién estar cerca y con quién no. Y a uno le toca pues tolerar. Si alguien lo quiere sacar de su círculo social, pues lo saca. Pero en relación a eso, muchas personas han dicho que yo enseño herejías, que yo enseño cosas raras y esto y lo otro. Cuando alguien me escucha, ¿sí? O asiste a la comunidad que yo dirijo, se da cuenta que lo que le dijeron en gran parte es mentira. Pero me discriminaron, me rechazaron, me pusieron una X encima sin ni siquiera nunca haberme escuchado una enseñanza. Y sin ni siquiera nunca haberme permitido dar una exposición de mi doctrina o de mi enseñanza. Porque yo les confieso una cosa, yo he tenido que hacer correcciones de mi enseñanza porque me he dado cuenta que a la luz de la historia, a la luz del sentido común,
a la luz de la misma concordancia bíblica, hay cosas que no eran válidas y que en general eran heredadas del romanismo o eran dogmas. Y a la luz de la escritura, ¿los dogmas van a permitir que uno sea salvo o no sea salvo? No. ¿Qué es básico para un creyente? Su doctrina. ¿Cómo identifico yo la doctrina? Y eso es quizás a lo que yo invito siempre a todas las personas que me han escuchado antes cuando estaba en la emisora de Roca y ahora que hemos vuelto a exponer el programa de Raíces de la Fe. Lo que yo siempre estoy invitando a los creyentes es a que estudien y a que estudien de una manera sensata. Vean, los problemas de las doctrinas, de los dogmas y de las herejías es que hay diferentes clases de hermenéutica. Hay personas que interpretan la Biblia con una hermenéutica que se llama dogmática. Entonces, toman el dogma y luego empiezan a buscar citas bíblicas para justificar el dogma. Y entonces toman el dogma, la Virgen María sí fue virgen por siempre, y empiezan a buscar citas bíblicas que les corroboren el dogma, sin importar el contexto. Sin importar el contexto. Alguien me dijo en estos días que el Mesías que Yeshua o Jesús había abolido la prohibición que tenía el pueblo de Israel de determinados animales, de comerlos. Y entonces me dieron la cita bíblica que está en Marcos, que dice que a los discípulos del Mesías los censuraron por comer espigas sin lavarse en las manos. Y él dijo, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. Y entonces el concepto fue, vean, ahí ya purificó todo. Está fuera de contexto y así nos lo han enseñado y uno tiene que tener cuidado de eso. Bueno, en otro episodio vamos a hablar de los alimentos. ¿Qué base bíblica hay para esto de los alimentos y qué pasa? Pero vea, la mayoría de conceptos que consideramos doctrinales no tienen todo el respaldo bíblico. Vean, hace unos años en las iglesias, de hecho había una línea religiosa que en el púlpito, detrás del púlpito, había en madera 2 orificios para que el que predicara metiera sus pies ahí y no se moviera. De pronto se exaltaba y quería moverse, eso se consideraba que era casi que un sacrilegio contra Dios, era un pecado, tenía que estar quieto. En los cultos era solamente un coro y máximo un órgano de tubos, eso que suena todo ceremonial y todo extraño, era eso. Hubo iglesias que empezaron a entrar en una línea de empezar a tocar un piano electrónico, una organeta, un teclado, un sintetizador, que una guitarra eléctrica. Y estas otras iglesias los tacharon a ellos de mundanos, esa es la palabra, mundanos. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que esto no era un asunto fundamental y era un dogma. ¿Cómo son los sistemas de adoración? La Biblia da algunas líneas de manifestaciones de adoración, pero la Biblia no da una doctrina específica de cómo se tiene que adorar a Dios o no. Sí lo da en cuanto al corazón, ¿sí? Que debe ser un corazón humilde, contrito, humillado, todo esto. Pero en cuanto a la forma, la Biblia hablaba de danzas, de trompetas, de panderos, o sea que había fiesta, pero unos interpretaron que todo eso no era así, que eso era de la cultura del pueblo de Israel. Y censuraron a los que hicieron. Hoy en día casi todo el mundo celebra sus tiempos de adoración y alabanza con cantos, con mucha fiesta. Es un dogma, la Biblia no dice cómo. Entonces, des en cuenta cómo hay dogmas que pueden ser positivos y hay otros dogmas que pueden ser negativos. Por ejemplo, que a usted le digan que usted después de que muere va a un lugar que se llama purgatorio y luego de ahí sale y se va a la vida eterna. Eso es un dogma. ¿Es positivo? No es positivo, porque va a hacer que muchas personas quieran vivir acá de manera equivocada. Un día de estos vamos a hablar de lo que es la salvación en el contexto bíblico, no la salvación en el contexto religioso. Porque la salvación en el concepto del contexto bíblico es más amplia que lo que se ha transmitido y se ha enseñado. Es que tenemos muchos temas, pero este tema, doctrina, dogma, herejía, sana doctrina, es fundamental que usted lo tenga claro. ¿Cómo se determina entonces cuál es la correcta doctrina? Mira, para eso sí se requiere un trabajo minucioso, para eso se requiere un trabajo dedicado, para eso se requiere un trabajo disciplinado, en el que usted tenga que ir a diferentes fuentes, a fuentes muy antiguas de hebreo, traducciones de ese hebreo, perfiles de traducción, perfiles de interpretación, y todo a la luz de toda la escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, debe tener hilación. Hilación es que la Biblia debe tener un solo hilo, y hay hilos en toda la Biblia. Por ejemplo, la enseñanza de lo que es pecado, desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia enseña qué es pecado y eso es inamovible. La Biblia enseña qué es pecado. La Biblia enseña qué es salvación, la Biblia enseña qué es salvación.
Sin embargo, vienen unos puntos de interpretación ya más adelante cuando alguien dice, la salvación se pierde. Y otros dicen, la salvación no se pierde jamás, una vez salvo, usted es salvo para toda la vida. Ahí ya empezó a haber interpretaciones de la doctrina, ¿sí? Hay alguien que dice, mire el concepto de Dios en toda la Biblia. ¿Dios se manifiesta como uno? Sí, Dios es uno, lo dirá el mismo Mesías. Dios es uno. A él le dicen, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Y él dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero dentro de esa unicidad de Dios, ¿está la manifestación en el Mesías? Sí. ¿Está la manifestación del Espíritu Santo? Sí. Pero ¿cómo se ha dicho? Y ahí es donde entramos a un dogma. La Iglesia Católica, en uno de sus concilios en el siglo IV, determinó muchos dogmas. Dentro de esos dogmas está el dogma de la Trinidad. La Trinidad es un dogma. Las tres manifestaciones de Dios en la Biblia se pueden comprobar, pero como se dijo el dogma, como lo está dictaminando el romanismo, es difícil de comprobar y ahí es donde entonces la Iglesia Católica lo llamó misterio. Porque la Iglesia Católica dice su dogma, hoy no es el tema, en una ocasión lo voy a hablar, pero yo creo en la manifestación de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo la creo, para que no me vaya a etiquetar y a tachar, sino que hay que verlo a la luz de la Escritura. Pero la Iglesia Católica fue la que enunció el dogma. Ese dogma de la Trinidad tiene que ser evaluado. Entonces, ¿cómo conozco yo la verdadera doctrina? Tengo que estudiar a profundidad. Si yo sigo dependiendo de lo que el líder me enseñe, de lo que el pastor, el moré, rabino, imán, si usted es musulmán, todo lo que quiera, le enseña, va a estar condicionado a lo que siempre le estén transmitiendo. Y creo que no es sano. Yo creo que todo creyente debe desarrollar una disciplina de estudio juiciosa, porque es su vida espiritual y generalmente la vida espiritual suya va a afectar a las personas que están a su lado. Ahora, ¿qué se considera herejía? Antes de que cualquier persona diga que algo es herejía, debe tener bases de su doctrina. De lo contrario, uno puede estar repitiendo como loro lo que a usted le dicen que fulano es hereje, o que fulano es apóstata, o que fulano se salió de la sana doctrina. A usted se lo puede decir alguien como un concepto, ¿sí? Como un dictamen. Fulano es un hereje. Ahora, usted lo cree porque usted no va a decir ¿y por qué es un hereje? ¿No recuerdan ustedes que a Martín Lutero lo tacharon de hereje? ¿No recuerdan ustedes que a Yeshua, a Jesús, lo tacharon de hereje? Empezaron a decir la herejía que estos enseñan, que éste enseña. También dice la Biblia que se maravillaban de su doctrina. ¿Y qué quiere decir se maravillaban de su doctrina? Que él interpretaba las escrituras correctamente. Que él interpretaba las escrituras correctamente. Y es ahí donde a uno le toca ser sensato y estudiar. ¿Se puede determinar usted puede determinar qué es una doctrina? Sí, si estudia juiciosamente la palabra. ¿Puede descubrir cuáles son dogmas? Sí, cuando usted evalúe todas las prácticas que realiza su línea de fe, su organización, su iglesia o su comunidad. Y voy a citar algo que está pasando. En la actualidad muchos creyentes con ese ánimo de querer saber más de su fe, querer aprender más de la Biblia, se han volcado sobre los conceptos judíos. Hay muchas personas que están investigando, principalmente en internet. Hay algunos que están participando en algunas comunidades, ya sean mesiánicas o ya sea de judaísmo mesiánico, pero están queriendo saber más. En ese espíritu sano de querer investigar más, puede ocurrir algo que llega a convertirse en algo peligroso, y es que no se aprenda a diferenciar qué es bíblico y qué es dogmático. Cada religión, cada estilo de fe tiene sus propias creencias y sus propias doctrinas. Muchas de esas doctrinas son basadas completamente en la Biblia y otras son complementadas con dogmas. En ese ánimo de buscar más profundidad de la fe, algunas personas descubren que, por ejemplo, para hacer la práctica del día de reposo, en el episodio anterior hablamos de que el día de reposo está establecido por Dios, que corresponde a nuestro día sábado. Y alguien encuentra que para celebrar el día de reposo, el pueblo judío anexó una serie de prácticas a lo largo de toda la historia y a la luz de la Escritura también, porque muchos son símbolos respaldados por la Biblia. Y entonces se le enseña, bueno, para usted abrir el día de reposo, termine el día anterior y luego usted hace una cena especial, prende velas, come pan, toma vino. Y de ahí es donde viene el texto bíblico que dice que todos los creyentes en el libro de los Hechos partían el pan en las casas. Esa era la práctica de recibir el día de reposo, pero eso será ampliado después, cuando hablemos solo del día de reposo. Esas prácticas
a pesar de que tienen muchos símbolos respaldados en la Biblia, no se constituyen en una obligación para que el que quiera guardar el día de reposo las deba hacer. Eso es voluntario. Si así fuera, Dios se hubiera encargado de que los escritores bíblicos hubieran hecho todo el rito y lo hubieran escrito. Y hubieran dicho, el día de reposo se celebra así. Se hace esto a tal hora, luego esto, luego esto, luego esto. Puede ser que el Mesías haya corroborado prácticas de esos dogmas. Por eso les he dicho que los dogmas no necesariamente son negativos. Son negativos cuando usted los eleva a la categoría de doctrina y que usted asume que quien no haga esos dogmas es un hereje o es una falsa doctrina. Entonces, ¿eso es optativo? Dentro del concepto bíblico, sí. Dentro del judaísmo, no. Dentro de la religión judía usted tiene que cumplir con todos los ritos que tradicionalmente ellos han anexado a su fe, que en la gran mayoría, perdón, que en la gran mayoría de estas acciones fortalecen la fe. Hola, ¿cuál es el otro riesgo? Y yo lo considero que es de más alto riesgo, y es cuando la persona que decide realizar esas prácticas, porque son bonitas y porque son edificantes, a mí me consta, pero son voluntarias, cuando una persona determine que por eso ella es de mayor nivel que los demás. ¿Sí? Yo he tenido la oportunidad de compartir la enseñanza de la palabra con muchas personas. Cuando ellos se dan cuenta que mi línea no es convertirme al judaísmo, no porque sea malo, sino porque considero que es otra línea, aparte de porque yo siempre voy a creer en el Mesías, y alguien se va para otro lugar a estudiar y se incluye en una yeshiva y en una sinagoga, y entonces la persona vuelve y me dice, Wilson, usted debería de subir de nivel. Y cuando me dice a mí subir de nivel, ¿es subir de nivel a qué? Ah, dentro del judaísmo. Ah, ok, perfecto, yo respeto su judaísmo, pero no es mi línea. Si yo quisiera estudiar y enseñar judaísmo, lo haría porque todos los seres humanos estamos capacitados para eso. Si una persona que se la pasa escuchando enseñanzas en internet, en YouTube, viene y me dice a mí, lo que pasa es que usted no lo hace de manera correcta. ¿Correcta desde cuál punto de vista? Desde el punto de vista de la persona que usted consultó, ¿cierto? Comprobémoslo a la luz de la escritura y hagámosle una hermenéutica y hagámosle una exégesis a los textos bíblicos que sea correcta. Unamos los conceptos del Antiguo Testamento con el Nuevo y encontremos la realidad de las cosas. La mayoría de personas que se han elevado a cumbres inalcanzables porque han estudiado judaísmo y lo han malinterpretado. Por eso es que a muchos judíos no les gusta que muchos de Occidente se metan al judaísmo, porque lo que hacen es pervertirlo con su soberbia y su orgullo. Porque la mayoría de personas que están en la fe judía, las que yo conozco, son personas espectaculares, muy sencillas, capaces de enseñar. Cuando encuentran un pensamiento contrario a uno, se lo respetan y ya no va más, que eso es sano. No es sano que porque usted practica un dogma, usted me viene a obligar a mí por decir algo a lo que yo les estaba diciendo hace un momento de los dogmas dentro de la fe, que a usted le dijeron que ya no tenemos que hacer obras porque las obras no salvan a nadie. Vamos a la luz de la Biblia a ver si la Biblia no enseña que cuando yo soy salvo produzco obras, no para salvarme, sino porque soy salvo. Por ejemplo, esa enseñanza. Y hay gente que lo reitera y eso. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que cada uno de nosotros debe tener cuidado y respeto. ¿Respeto por qué? Porque si usted ha profundizado en prácticas externas a la Biblia, eso no lo hace más que nadie, ni menos. Si hay un amigo suyo, amiga suya, personas que son amigos suyos que están estudiando la Biblia a profundidad y lo hacen sanamente, con esas personas, y si se puede discutir sanamente sin salir de pelea, porque la religión es uno de los temas por los que más se pelea, y a veces sin ni siquiera tener bases profundas para las discusiones. Casi todo el mundo discute con base en lo que les han dicho, pero casi nadie lo ha comprobado. Casi todo el mundo discute sobre dogmas, sobre la manera de hacer algo, y eso es periférico, eso no es trascendental para la salvación acá en la tierra y la salvación posterior a nuestra vida. Entonces, en ese sentido es que quiero que usted sepa, acá en Raíces de la Fe vamos a estar estudiando temas que aparentemente son doctrinales, pero no,
La mayoría de los temas que dividen los conceptos humanos frente a Dios son dogmáticos. La mayoría de conceptos son dogmáticos. La mayoría tienen que ver es con prácticas, no con la fe. La fe esencial nos tiene que unir. Cuando la fe esencial es atacada, es una herejía. Cuando alguien le diga que el Mesías, que Yeshua, que Jesús no es el Hijo de Dios, ya es una herejía, ya es apostasía. Y hay gente que se ha ido a otros grupos de fe y ya niegan al Mesías y creen que subieron de nivel. Con todo respeto les digo, pero eso es retroceder. Dios nos ha dado a nosotros un privilegio y es conocer toda la historia bíblica, conocer la historia del pueblo de Israel, darnos identidad a nosotros, como dice Efesios 2, 11 en adelante. Tenemos ahora una ciudadanía y regalarnos al Mesías, regalarnos toda la palabra. Ese es un gran privilegio. Entonces, los invito a que sigamos estudiando. Si usted tiene una pregunta de algo que hemos dicho acá en este episodio, envíenosla al correo electrónico raicesdelafe1@gmail. También puede escribirnos en nuestro fanpage que aparecemos como Raíces de la Fe, en Instagram, Raíces de la Fe, en iVoox, Raíces de la Fe, en Spotify, Raíces de la Fe. Si usted no se ha suscrito, le invito a que le dé aquí al botoncito rojo, clic, y a la campanita para que usted esté al tanto de las publicaciones que hacemos. Comparta con otras personas estos temas. Si usted quiere que tengamos una charla, la podemos tener, ya sea virtualmente por lo que estamos viviendo en este tiempo, o la podemos a través de mensajes. Siempre tenemos una disposición sana, desde que hablemos con todo respeto. Muchas gracias a todos los que nos han inscrito, a todos los que nos han escrito, a todos los que nos han enviado su mensaje, a todos los que nos han enviado preguntas, apoyo. Si a usted no le gusta, dele clic acá donde dice no me gusta, ¿sí? Ahora cuéntenos por qué no le gusta, qué es lo que no le gusta. Pero estemos en contacto y que todo esto, como dice la palabra, sea para edificación de los creyentes. Bendiciones a todos, nos vemos en el próximo episodio de Raíces de la Fe. No olvide suscribirse a nuestro canal y recomendarnos con otras personas. Bendiciones. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez.